Hola, ¿cómo están? ¿Pudieron entrar bien? ¿Cómo andan? Hay mucho ruido, ¿verdad? ¿Cómo están? Bueno, bien, alguien ya encontró ahí el chat. Hola, ¿quién me saluda por el chat? Vamos a hacer una cosa para ordenarnos. Yo los voy a poner en mute a todos. Acá hay una persona que entró por dos ventanas. ¿Sí? Y no le puedo identificar porque no tengo el nombre. Dice Philo Sister. Es, es rubia y de lentes. Fíjate que tenés abiertas dos ventanas. Ahí está, me está saludando. Fíjate que en algún lado tenés abierta otra ventana y estás entrando por dos. Así que vos te debes estar escuchando horrible. Y nos estás haciendo acople. Así que busca esa ventana y cortala. Una de las dos, ¿vale? Bueno, y después para que no nos aturdamos tanto, yo voy a poner en silencio desde acá a todos. Y después, cuando ustedes quieran hablar, activan el micrófono. Acá al costadito hay una manito, ¿sí? La manito la podemos usar para que me avisen, yo la veo en la pantalla, yo la voy a cliquear para que ustedes la vean. ¿Ven? Ahí está la manito, aviso que yo quiero hablar, por ejemplo. Y si no, abajo alguien ya lo usó, al lado de la manito está el chat, ¿sí? Que no está identificado. Pero también podemos usar al lado de la manito, ¿sí? Tenemos de donde está el teléfono rojito a la izquierda de nuestra pantalla nos aparece una manito y hay un mensajito. Ahí tenemos un chat. Eso ha funcionado muy bien para evitar saturación. Entonces me pueden ir preguntando ahí y vamos también resolviendo las respuestas por ahí. Bueno, los voy a poner en silencio a todos, así no se satura y los puedo escuchar bien porque si no hay mucho ruido. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Eh? Le estamos poniendo energía a todos, para salir adelante. Bueno, por favor, sí, no se me pinchen, que todavía nos falta un cachitito ahí para seguir. Y después necesitamos el doble de energía para poder meterle y salir adelante de lo que viene después. Esto recién comienza y nos necesita a todos. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecerles a todos los que están trabajando, a todos los que me están escribiendo, a todos los que se están metiendo y están lidiando con la plataforma. Seguramente algunos todavía no tienen el manejo total de lo que debería ser la plataforma. Ustedes están transitando el segundo cuatrimestre, así que eso también hace por ahí que no se hayan familiarizado con todas las herramientas. No sé si vieron en el foro de novedades, les colgué ahí un videito de cómo trabajar con la plataforma. Chusméenlo, porque no son los únicos que por ahí se meten al trabajo, lo cierran, lo sacan, se confunden o se van perdiendo en la plataforma para operarla. Úsenla, que es una herramienta que seguramente les va a facilitar el trabajo. Lo segundo, usen la planificación. La idea es seguir con los temas propuestos para la planificación, para que no se pierdan. No es intención saturarlos, las guías se van abriendo, préstenle atención a las fechas de cierre y acabo de extender las participaciones de los foros, de todo lo que es la unidad 1, acabo de extenderlo hasta el 24, porque algunos como se perdieron ahí con las fechas y demás, es entendible, nos ha agarrado a todos medios como en proceso de acomodarnos a esta nueva situación. Pero lo que sí vamos a hacer es, y debe ser la internet. Luego acá me dicen que me escuchan muy entrecortado. Vamos a bajarle un poquito la definición al video. Sí, acá le bajé yo un cachito la definición al video. Puede ser que me vean más entrecortada, pero la idea es que les pueda llegar mejor la señal. Para que ustedes sepan, fíjense, el amarillito es que está muy baja la señal. Este sistema lo que tiene es eso, nos va avisando cuánto vamos pudiendo conectarnos o no. A algunos les aparece más verde, otros rojo, por ahí. Eso quiere decir que nos va advirtiendo, ¿sí?
El tuyo es rojo es porque ahí tenés el último hilo de internet. Entonces tal vez sea tu conexión. Pero de todos modos yo le bajé la calidad para poder sostenerla en el tiempo a la comunicación. Bueno, les decía, respecto de la unidad 1, extendí la participación de todos los lo que se había cerrado de la guía, del desafío de los axiomas y del foro obligatorio. De ahora en más lo que vamos a hacer es seguir con los tiempos. Fíjense, porque cuando se habilitan los trabajos, se habilitan y yo les pongo la fecha hasta cuándo tienen tiempo de participar. Manéjense con el calendario, ármense una agenda. A ver si yo les puedo compartir. Como para que ustedes también vean cómo es el tema de la plataforma en teoría. Vamos a ver si yo se los puedo compartir para que ustedes lo vean. En teoría, la plataforma les permite a ustedes, si lo veo. Ahora se los comparto, les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? A ver, ahora no me ven a mí, ven la pantalla de la plataforma. ¿Es así? Háganme un dedito para arriba si están viendo eso. Genial. Bien, fíjense que acá, en área personal, ¿sí? En área personal, ustedes tienen calendario, ¿lo ven? Cliquean ahí el calendario y acá les aparecen todos los trabajos prácticos de todas las materias, ¿sí? Que tienen ustedes que están cursando. Eso también es una herramienta que pueden ir usando. Fíjense que es bastante gráfica. Acá no son todos sus trabajos, aclaro, son de las otras materias que yo también estoy viendo. Pero fíjense que el 21 yo ya tengo 2 que tengo que, ahí se cierran, ahí voy a tener que corregirlas. ¿Por qué les comparto esto? Para darles herramientas también para que se vayan ordenando en el tiempo. La semana que viene, al 27, nosotros deberíamos empezar a poder saber cómo va a continuar nuestro destino. En principio parece que educación va a ser una de las industrias que va a demorarse un cachito más en la apertura. Y después, bueno, a partir, como les dije, del 27, según una decisión presidencial, vamos a empezar con esto que se llama aislamiento o cuarentena administrada. Así que ahí veremos qué podemos ir haciendo o no. Pero mientras tanto hay que ir acomodándonos en los tiempos. No sé si a ustedes les estará pasando que por ahí se les pasan las horas o se nos alborotan los ritmos. Ahí veo una cabecita. No sé si alguno ya ha empezado a tener un insomnio de estos que se levanta a las 3 de la mañana. Veo a alguien que se ríe. Se levanta a las 3 de la mañana con la energía de las 12 del mediodía. Y cuando querés acordar son las 6 y no te da la energía para nada más porque la gastaste a las 3 de la mañana. Entonces yo quiero compartir con ustedes herramientas que les permitan ir ordenándose también en la administración del tiempo y para que no los sorprenda. Hace poco me escribió alguien por un tema laboral y me dice, te juro que pensé que era martes y me estaba escribiendo un jueves. Bueno, va a pasar porque vamos desconectados. El eje del trabajo, el eje de tener que asistir a un lugar, nos ordena los tiempos, nos ordena la cabeza y llevamos mucho tiempo ya con este sistema extraño de funcionamiento. Entonces, si ustedes lo ven, para que tengan en cuenta esto, si no, ármense una agendita o el calendario de la... A ver si el calendario del Google, si tienen Gmail, búsquenselo, pero para que no los sorprendan las fechas, por sobre todas las cosas, eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, de ahora en más no les voy a extender más los plazos, porque también pasa que cuando uno les extiende los plazos, se les empieza a superponer con las otras tareas que se van sumando. Entonces lo que voy a hacer es abrir un periodo de recuperatorio, una vez que hagamos el examen integrador, a ver, vamos por partecitos. Vamos a ir, a partir del examen integrador, ahí voy a abrir un espacio de recuperación para los foros obligatorios, para las guías que nos llegaron a hacer, ¿sí? Para que no se preocupen por eso, lo vamos a hacer, pero después del examen integrador. Porque si yo ahora les extiendo a ustedes, va a empezar a pasar que se les suma con los trabajos que ya tienen que hacer para esta materia, más lo que tienen que entregar, más las fechas de exámenes y demás. Bueno, a ver, ¿qué me están contando acá? Ah, sí, yo leí tu mensaje. No puedo ver quién sos de Zapala, ¿verdad? No sé si me está escribiendo, si me está viendo, si es alguna chica que me está viendo.
Hola, muñeca. Mi solidaridad. Es re difícil el lugar donde estás, es re difícil lo que está pasando. Este, entiendo el estrés que debes estar pasando, así que tranquila. Y también esto va para todos, porque no sé cuál será la situación de todos. Algunos tenemos la fortuna de tener un... Sí, mamita, voy a terminar con este mensaje para todos, porque algunos de nosotros tenemos la suerte de que tenemos un sueldo fijo y eso nos permite administrarnos, pero otros están dependiendo de su negocio y se hace muy difícil, y tenemos otros compañeros que están encima en zonas muy complicadas de la cuarentena. El COVID no es un chiste, ustedes saben lo que ha pasado en Neuquén, así que nada, tranquila, relájate y seguí escribiéndome a las 3 de la mañana que yo a las 6 te respondo si eso te ayuda, ¿sí? Respecto a Carolina, Carolina me pregunta cuándo es el examen integrador. Está pautado ya en la planificación, se los voy a recordar, ¿sí? Es una vez que terminemos el recorrido de todas las unidades y es el 13 de junio. Esperemos que ya para ese momento, digamos, estamos en otra etapa de superación, de avance. Me gustaría darte un abrazo para que te relajes y que esté todo bien, ¿sí? O sea, nos está tocando a nosotros pasar situaciones complejas. Les estoy hablando de una compañía de ustedes, no sé si la están pudiendo ver. Bien, ahí tienen. Entonces, les decía que iba a abrir un periodo de recuperación para los trabajos prácticos, para los foros y demás. Eso es a partir del 13 de junio, ¿sí? Del 13 de junio en adelante, una semanita van a tener para recuperar. Así que cuando llegue el momento del examen integrador, que todavía nos falta un montón, ahí yo les voy a explicar cómo es. La idea es darles algún objeto de análisis, se los voy a dar con anticipación para que lo puedan ir viendo, para que puedan ir viendo cómo se puede ir vinculando con los contenidos, y llegado el momento les daré la consigna específica para que ustedes lo puedan analizar. Pero lo veremos con el tiempo y en función de las circunstancias que nos toque. Respecto de... y ¿saben qué? Si no pueden ingresar a la sala de chat, el tema es Hola. El tema puede ser la conexión a internet. Usen el micrófono, habilítenlo y háblenme. Preséntense para que yo los vea porque muchos están desconectando la cámara, ¿sí? No hay grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del curso. Bueno, entonces agréguense al grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí. Mande el número. Comuníquense entre ustedes. Ustedes saben cómo se pueden vincular también a través de la plataforma entre ustedes, ¿verdad? No. Hay una forma. En el video ese que yo les subí, métanse que les va a ayudar un montón, porque lo hice justamente para eso. A ver. Bueno, acá tengo abierta otra materia, pero no le presten atención. Acá tienen, donde ven participantes, están viendo ustedes la plataforma, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes a donde ingresan a acá participantes, y acá están todos los mails de sus compañeros. Pueden abrir un listado ahí de mail y pueden hacer un mailing y se pueden comunicar entre todos ustedes. A ver, yo acá tengo Walter Rodríguez, que es un alumno de otra materia. Ven, acá me abre y le puedo mandar. Tengo el mail y tengo el mensaje. Y otra cosa que puedo hacer, participantes, marco a varios acá. ¿Ven? ¿Ven los clics? Si se quieren comunicar entre todos, se marcan todos, pueden apretar seleccionar todos. Vienen a elegir. ¿Me ven todavía? ¿Ven la plataforma? Enviar mensaje. Sí. Y ahí se saludan, se mandan los mensajes y también pueden usar esa vía de comunicación entre ustedes. Y ahí no queda nadie afuera. ¿Sí? Pueden aprovechar la que tiene el grupo de WhatsApp y se avisan, ¿sí? Y se pueden comunicar también
las situaciones. Esta sala que estamos usando ahora está permanentemente abierta, ya la pusimos en uso. Así que este también es un espacio que ustedes pueden usar si quieren, si tienen que trabajar en grupo, o si se quieren sentar a discutir entre ustedes alguna cuestión que tengan que resolver. Ponen un horario y se conectan y la pueden usar. Es para ustedes, es libre. Nosotros la vamos a usar conmigo como participante el día que nos toque en clase. Pero queda abierta, libre para ustedes. Vieron que no necesitan renovar links ni nada por el estilo, no tienen que descargar nada a la computadora. Es para ustedes esta sala, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito en esto entonces. La idea de estos encuentros es responder sus dudas. Los que no puedan escribir en el chat de la plataforma de esta sala de videoconferencia, habiliten el micrófono, díganme, profe, soy fulano, quiero hacer una pregunta, y me la hacen. Si no, levantan la manito, pero tienen que estar identificados para que yo sepa quiénes son, ¿sí? Hagámoslo así, empecemos con las dudas que tengan. Porque la idea tampoco es tenerlos demasiado tiempo conectados. Algunos están usando sus datos, sus teléfonos, y en estos momentos no es bueno que se queden sin comunicación. Es una de las prioridades que se deben observar a la hora de transitar una situación como esta, ¿sí? Así que si hay dudas, los escucho o me escriben en el chat y avanzamos con eso. Florencia Castillo, te tengo como que estás queriendo hablar, pero no te escucho. No, tengo el micrófono abierto. Bien. ¿Alguna duda? Hasta ahora, ¿cómo vienen con los contenidos? Quería decirle a la chica que me dijo que la agregue, que me acepte. Bueno, está perfecto. Aprovechemos el tiempo para eso. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda? ¿Cómo van entendiendo la complejidad de la comunicación? Van captando la idea de que, ay, no sé quién tiene ahí un patio hermoso. Yo que vivo en un departamento chiquitito, te estoy envidiando el patio. Se ve una profundidad hermosa. Bueno, les digo, van entendiendo que la comunicación humana excede el pensamiento mecánico con el que nos ha enseñado los primeros 12 años de nuestra vida, la idea del paradigma de Jacobson, esto de un emisor y un receptor que va a responder directamente. Ahí estuve corrigiendo algunos trabajos de los axiomas. Quiero rescatar que algunos han hecho y han incorporado en su respuesta esta interpretación cultural, que es sumamente positiva que la puedan hacer, porque justamente lo que les da valor, lo que le da sentido a nuestros gestos es la corporalidad. Yo no sé si a ustedes les había comentado esta cuestión cultural que tradicionalmente tenían los turcos, ¿no? O sea, nosotros que tenemos como ley, digamos, de honor, dar la derecha, saludar con la mano derecha, en Turquía es un insulto porque la mano derecha la usan culturalmente. Tradicionalmente se usaba para otra cosa. Entonces, esos choques... ¿Cómo? Exacto. Sí. Entonces, imagínense que son cuestiones... O, por ejemplo, nosotros como cultura y sobre todo en los últimos años vinculados a la reivindicación de la mujer, de los derechos feministas, los movimientos feministas, es muy raro ver que en una pareja o en un grupo donde hay mujeres y hombres, las mujeres sean las que vayan detrás de los varones. Pero sin embargo, todavía en otros países y en otras culturas, las mujeres van detrás de los varones porque pueden ser seriamente sancionadas. Pero yo no escucho, ¿no? Entonces, mi micrófono sigue creciendo, lo tengo sin... Ahí escucho a alguien que está ahí como murmurando detrás. Bueno, no lo puedo ver, tiene la cámara cortada.
Bueno, van entendiendo por qué, por eso agradezco y felicito a quienes pudieron interpretar e incorporar en sus respuestas esta mirada de lo cultural, porque ahí eso quiere decir que están entendiendo que la comunicación no depende solamente de un código lingüístico, sino que es un lenguaje que por eso es multiforme, o sea, tiene lo gestual, tiene la lengua, tiene el idioma que estamos usando, también tiene el contexto histórico. Hay palabras que en un momento dado eran usadas como un insulto y que hoy no se usan como tal. Y a ver, por ejemplo, si yo a ustedes les digo que alguien es un otario, ¿qué entienden ustedes por otario? Insulto. Es un insulto. ¿Y qué es el otario? En realidad no es un insulto, es como decir peronista o algo así, pero en otro contexto. ¿Cómo? ¿Cómo es que no te escuché bien? ¿Qué es qué? Que antes decir otario era como refiriéndose a un grupo específico, como decir peronista o algo así, ¿o no? Vamos a ver, vamos a seguir jugando. A ver, ¿quién sabe? ¿Alguna vez habían escuchado la palabra otario? Es como bobo, estúpido, una cosa así. Bien, acá tenemos otra acepción. Y los que están conectados con cámara, levanten la mano aquellos que es la primera vez que escuchan la palabra otario. Maldito otario. Maldito otario. ¿Dónde salió esa? La he usado varias veces. ¿En dónde la escuchaste? A ver, contame cómo es. Contame. Cuando se bardean, pero en forma intelectual, entonces la otra persona no sabe qué le está diciendo y entonces no te da ni bola. Ah, me encantó. Bueno, fíjense que las distintas miradas de lo que es el otario, ¿no? Bueno, si el otario es un tonto, pero es un lunfardo esa palabra, es muy porteña, es muy de principio del siglo XX, fíjense cómo ha ido trastocándose su sentido, su interpretación, y las generaciones distintas van dándole un sentido distinto a una palabra que se sigue escribiendo igual. En el caso de ella, por su contexto, por lo que habrá escuchado, por lo que le han explicado, el otario hace referencia a un grupo social, y fíjense que habla del peronismo, que casualmente el peronismo nace justamente en un momento o en un contexto histórico donde el lunfardo se hace bastante acentuado, empieza a ganar los medios de comunicación, empieza a ser parte incluso de la industria cultural del momento, porque era la forma de reivindicar la clase social con la que el peronismo asciende al poder. Y él viene de otro lado y es una palabra que es muy propia de la generación de los 40 y pico en adelante. Dijo bardear. ¿Escucharon? Y nadie le llamó la atención. Porque eso, y todos entendimos qué quería decir con bardear, pero igual vamos a preguntarle a él qué quiere decir con bardear. ¿Qué significa bardear? A ver, contanos. Insultar. Insultar, ¿vieron? Bueno, en otro momento, bardear para otra persona mucho más grande, en otro contexto, sería, al que usaba otario, si él le decía bardear, le iban a mirar raro. ¿Qué está diciendo? Bueno, pero otario, fíjense que en el contexto de él, interpreta la idea de que usar la palabra tiene que ver como un insulto intelectual, dijo. ¿Por qué? Porque ya es una palabra que ha caído en desuso. Por eso es que la mayoría de ustedes no la había escuchado. Primero porque es una palabra muy porteña, es muy ligada al lunfardo, es muy ligada incluso al principio del siglo pasado, literalmente, porque ya estamos en el siglo XXI. Me estoy sintiendo muy vieja. Pero bueno, la realidad es esa. Fíjense cómo la lengua, porque seguimos hablando castellano, seguimos usando las mismas palabras, van adquiriendo distintos sentidos. Por eso es importante que ustedes puedan despegar la lengua, que es lo que escribimos, que en nuestro caso todavía seguimos atados a lo que nos dice la Real Academia Española sobre qué es lo que vale, qué es lo que no, del lenguaje, que el lenguaje, como dice la descripción, es multiforme, y ahí empiezan a jugar los aspectos que vimos acá alrededor de la palabra. La historia, lo que nosotros sabemos, nuestro contexto social, el momento en el que lo vamos a usar, ¿sí? Eso es lo que hace al lenguaje. Y el habla es cómo nosotros vamos actualizando ese lenguaje y lo vamos poniendo en contexto. Y ahí es donde empiezan a aparecer usos por ahí impensados de
las palabras. Fíjense que en la década del 90 hubo un programa de televisión y ahí les voy a hablar un poco bastante de las referencias de los medios de comunicación porque suelen ir dejando pautas de conducta y suelen ir marcando la forma en que las personas se expresan o se comunican entre sí. Había un programa que se llamaba Amigos son los amigos, que rompió rating en ese momento tremendo. Pero si hay algo que hizo ese programa, fue justamente dejar el uso novedoso de algunas palabras. Entonces, por ejemplo, el personaje principal llegaba y decía, ¿qué hace Elga? No, podría decir, qué tarado, ¿qué está diciendo? Sin embargo, y acá veo a alguien que se ríe porque tal vez lo vio, ese acelga que quería decir ¿qué haces? Terminó después siendo usado, y si me dicen que sí por acá, terminó siendo usado popularmente. Y así un montón. Se sigue usando ahora, totalmente. Yo pensé que ya no más. Hacía mucho que no lo escuchaba usar. Pero bueno, fíjense qué impacto, ¿no? Y después hay otras prácticas. Por ejemplo, yo soy de la época en la que Internet empezó a ser de uso común. ¿Sí? O sea, lo empezamos a usar los ciudadanos porque previamente era de uso estrictamente militar y estatal. Cuando nosotros empezamos a acceder al uso de Internet, lo que nosotros decíamos era anda a buscar en Internet o usa el Internet Explorer. Ese era el programa que venía con el Microsoft, que venía instalado y todavía sigue instalado en casi todas las computadoras que compramos, ¿sí? Después, hará unos 20 años más o menos, apareció en el mercado una empresa que se llama Google que rompió todas las expectativas y se metió en el uso y nos coordinó la vida de una manera no antes vista. Y hoy, si yo les digo a ustedes que vayan a buscar Internet, hay un sinónimo que usamos todos. ¿Saben cuál es? Cuando googlear. ¿Sí? Fíjense, hace años, añares, ni siquiera entre los docentes o entre personas de mi edad ya decimos anda a buscar Internet. Incluso está aceptado académicamente el término googlear. Por eso es importante que ustedes puedan meterse en la idea de que la comunicación no es algo que se me va a restringir o lo voy a resolver con un uso de un diccionario, y que tampoco es algo que yo vaya a poder resolver o dar por seguro que vaya a ser entendido porque mi grupo social o el grupo laboral con el que yo me vinculo tiene un título universitario. Ojo con esto, porque ahí también, por eso es que yo decidí cuando empezamos a trabajar la unidad 1 y les fui explicando que había algunos textos que les fui mandando mensajes y demás por el foro, que hay algunos textos que le íbamos a empezar a trabajar después. Porque me interesaba que ustedes pudieran pelearse un ratito con la teoría, que pudiéramos cerrar con los axiomas, que son una herramienta súper práctica para poder pensar la comunicación, pero además para que ustedes pudieran empezar a lidiar con esta multiplicidad, con esta dificultad que tiene la comunicación, que rompe lo que tal vez ustedes vengan acostumbrados a pensar, que yo tiro un mensaje y el otro me va a responder, y si no me responde es porque no quiere. Y la verdad es que la mitad de las veces, y un poquito más, la gente no responde no porque no quiere, es porque no se enteró que ustedes les estaban hablando. Porque como dijo acá el compañero, lo insultamos intelectual. ¿Sí? Entonces no sabía de qué le estábamos hablando. Ni siquiera se enteró que era para él o para ella. Entonces es importante porque ustedes encima, la profesión que van a desarrollar, van a estar metidos es un lugar neurálgico de la organización. Y como es tan central, porque desde el lugar de ustedes es de donde, a ver, creo que alguien está queriendo hablar, ahora le habilitamos. Como en el lugar en el que ustedes están, es tan importante lo que se emite, porque el de trabajador entiende que recursos humanos es en realidad la cabeza del dueño de la empresa o de la organización.
Entonces a veces sin querer se emiten mensajes o se lanzan circulares pensando que están, bueno, porque están acá, alguien, ahora lo dejamos hablar. Ah, me están cortando el micrófono a mí. Bien, pensamos que simplemente porque es el grupo de ingenieros o porque son las recepcionistas o mandamos una misma circular para todos o una misma resolución para todos, nos van a entender. Y no es así. Para eso es importante, ¿sí? Poder asumir la complejidad de la comunicación. Por eso a mí me interesaba mucho, ven que yo los molesto pidiéndome que me pregunten, incluso hasta si están seguros de lo que están interpretando. A veces si están muy muy seguros también es bueno sacarse la duda de si es así lo que están entendiendo para que uno les pueda guiar, porque a veces este terreno también es pantanoso. No es 2 más 2 es 4. Depende de dónde estemos, incluso nosotros tenemos que empezar a pensarnos, porque cuando uno habla de comunicación siempre se piensa uno como el receptor, pero uno también es como emisor, pero uno también es receptor. Y a nosotros también nos pasa que a veces no nos enteramos que nos hablan. Entonces hay que también trabajar con esas limitaciones. Bueno, ¿alguien, alguna pregunta? A ver... Hola. Soy Ana Paula. Hola, a ver, tengo acá a Belén Arteaga. ¿Por qué dice, creo que era como tipo de persona mala onda? Ah, por lo del otario. Ahí recién está entrando, por eso. No, el otario, este es un otario, se le decía, este es un tonto. Y si buscan algún tango de principio de siglo, se usa mucho, ¿sí? La palabra otario, porque como les digo, estaba muy ligada al lunfardo. Sí, ¿quién estaba hablando? Yo. Sí. Tengo problemas con el micrófono. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es la pregunta? Aparte del tercer axioma, solamente para aclarar, sí. En realidad es la pregunta. Sí, por supuesto. Del tercer axioma, yo lo interpreté más o menos como las pausas en una conversación, o sea, básicamente cómo uno lo dice o en qué momentos tengo que parar. Y... El punto secuencia me estás hablando. Para ordenarnos, para que todos los que están todavía no tienen el axioma presente, estamos hablando de punto secuencia. Eso. Sí. Bien. Sí. Cuando uno piensa en los axiomas, y de paso le respondo a Belén, que también preguntaba qué es el axioma. El axioma es un principio. ¿Sí? Esa es una estructura, es un principio. Lo que nosotros cuando hablamos de axiomas, hablamos de principios de la comunicación. ¿Por qué digo que son herramientas esto que nos ofrece el autor? Porque realmente con esas 5 herramientas nosotros podemos analizar qué tipo de comunicación estamos generando y qué tipo de lugar debemos ir ocupando en ese proceso de la comunicación. Ahora vuelvo al tercero, punto secuencia. La comunicación, imaginen ustedes como metáfora, están frente a un lago tranquilo, el agua tranquila, y tiran una piedra. Cuando tiran la piedra al agua, ¿qué pasa? ¿Qué genera? ¿Cómo onda? Las onditas. Es imposible que vos tires la piedra al agua y esas ondas no se produzcan, ¿verdad? Siempre va a suceder así. Depende la intensidad con la que vos tires la piedra, va a ser la cantidad de onditas que generes o no. Pero siempre va a haber una onda, siempre va a haber una reacción. Bueno, con la comunicación pasa exactamente lo mismo. Y el punto secuencia tiene que ver con esto de que no solamente cuando yo estoy usando mi verbalidad, es decir, mis palabras, estoy impactando en el otro, estoy generando cosas en el otro, ¿sí? Sino también cuando me comunico desde lo gestual. Cuando, por ejemplo, ingreso a un lugar con cara seria, no saludo, camino rápido y el entorno me ve, reacciona a eso. Algunos me dirán, che, ¿qué te pasa? Y otros decidirán mirar para otro lado y hacer de cuenta que acá no pasó nada. Y ambas son respuestas o son secuencias de esa comunicación. No tiene que ver con el respiro y hago una pausa. Okay. Que el respirar y hacer una pausa o las pausas en la comunicación son sumamente importantes. Pero sí tienen que ver con esto. ¿Cuándo? Con el lenguaje no verbal sería básicamente. Lenguaje no verbal y verbal. Con la comunicación en sí.
yo genero algo, yo me muevo y estoy transmitiendo un mensaje comunicativo que va a ser interpretado por otro. Y ese otro va a tener una reacción, ya sea positiva, ya sea negativa. ¿Sí? Ahora, esa acción que el otro genera es un mensaje para mí. Y yo a ese mensaje voy a reaccionar. Entonces, el punto sería la comunicación. La secuencia es la acción. Esa misma acción en el proceso se transforma en un elemento de comunicación que genera otra acción. ¿Me entendiste? A ver, ¿cuál era tu nombre? Sí, pero tengo... Ana Paula, sí. Pero Contame, a ver. segunda opción, Uy, se corta. A ver, otra vez. que me confundí un poco con el segundo axioma, con lo que me estás explicando ahora. El del contenido y relación y contenido. Bien, es que son dos cosas distintas. Una es la reacción y la acción. Vamos por partes. Axioma 3, punto secuencia. Esto tiene que ver con la acción y reacción que generan los mensajes comunicativos. Las reacciones que generan cualquier elemento que pueda ser comunicativo, ya sea verbal, ya sea gestual, e incluso la ausencia. Yo cito a alguien. Yo tengo una cita. A ver, seguramente que a unos cuantos de los que están acá conectados les habrá pasado. Quedaron en encontrarse con alguien. ¿Sí? Fueron al lugar donde se tenían que encontrar y ese sujeto nunca apareció. Ahí veo algunas sonrisas por ahí. Bien. Esa ausencia es interpretada como un mensaje. Uno podría decir, ahí no hubo comunicación. Sí que la hubo, porque si ya habíamos quedado que nos encontrábamos ahí y no fuiste, me estás diciendo algo. Después de ahí va a ver cómo interpreto yo esa ausencia. Esa interpretación que yo haga de esa ausencia y cómo me comporte después va a ser la secuencia. Esa secuencia va a ser interpretada después por el señor o la señora que no fue, depende de lo que yo haga. Puedo decir no llamarlo más o no llamarla más. Lo saco ahí del Facebook, lo eliminé de los grupos, de todos lados, lo corté, como dice, listo, lo eliminé. Y el otro sujeto o la otra señora va a decir, mejor, menos mal. O, uy, no me dio ni tiempo a explicarle que estaba a 4 cuadras de ahí, se me pinchó la rueda del auto y nunca pude llegar. Miren, les voy a contar algo que fue muy chistoso para que nos permite a nosotros explicar esto del axioma 3. Yo generalmente trato con mi marido de limpiar la vereda con agua y detergente, que es una de las sugerencias para mantener libre de COVID las veredas y demás. Entonces salgo, como tengo un negocio que estaba abierto, le aviso a la señora, voy a desinfectar, porque en realidad es lo que estábamos haciendo. La señora, no sé cómo, de dónde, cómo fue, le dijo a otra vecina que yo estaba tirando un desinfectante contra el COVID. Entonces vino la vecina y me dice, ¿de dónde sacaste? Fíjate, punto secuencia. Yo le dije que estaba desinfectando la vereda. No le dije que había usado ni un desinfectante, ni que había venido nadie del municipio, nada. Todo lo otro corrió por cuenta de su cabeza. Ese correr por cuenta de su cabeza es la secuencia, que llevó a otro punto y secuencia. Le fue y le dijo a otra vecina, y la otra vecina me vino a preguntar a mí cómo era que yo había conseguido, de dónde lo había conseguido. Y yo la miraba y le digo, es agua con detergente, porque es lo que nos permiten y nos están diciendo todo el tiempo. El agua y el detergente desintegra la proteína que es la bacteria, el virus. Así que Me hubiese dicho que usted lo creaba y lo empezaba a vender. me hubiese avivado, ¿vos sabés cuánto? Hubiese hecho plata ahí. No me avivé. ¿Ves? Ahí estuvo mal mi secuencia en todo. Pero bueno, fíjense cómo es de esto que yo arranqué diciéndote el ejemplo. La piedra en el agua que expandió para lados inimaginables. Bueno, ese es el axioma 3. ¿Ahora te quedó claro, Ana Paula? Bien, vamos al 2, que es el nivel del contenido y el nivel de la relación.
Y vamos allá que estamos hablando del COVID. A ver, viene el vecino y nos dice, no hay que salir de la casa porque hay un bicho dando vuelta y nos vamos a enfermar todos. Y empieza por dar vuelta por la vereda y por los gritos con megáfono. Ustedes no salgan porque hay un bicho. Nosotros lo vamos a mirar, vamos a llamar a algún número de emergencia y vamos a decir, el vecino se volvió loco, vengan a buscarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Es el vecino el que nos dice eso. Ahora, aparece un señor en vestido, ¿sí?, de mandato presidencial y nos dice, señores, no pueden salir de su casa hasta que yo les dé permiso. Y la mayoría nos estamos comunicando hoy a través de las redes sociales o de las plataformas que nos lo permiten. ¿Sí? ¿Me vas entendiendo? El contenido es el mismo. El presidente nos dice no salgas de tu casa y el vecino nos dijo no salgas de tu casa. Pero la relación que uno tiene con uno y con el otro es totalmente distinta. Al vecino uno lo mira y dice, Juan de los Palotes, no me vas a decir que no salga de mi casa. Pero si el presidente lo dice y si además nos pone un decreto que nos dice que no podemos salir de nuestra casa, nos quedamos en nuestra casa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que varía? El nivel de relación. Por eso también, y eso se da en todos los niveles y en la cotidianeidad, cuando hay alguien que no nos llama por años, tal vez ni nos acordamos que no nos llamó por años. Ese es contenido. La ausencia es contenido. Ahora, si hay alguien con el que yo tengo un vínculo afectivo importante, pasa un día sin llamarme, me preocupo. ¿Sí? A ver, vamos acá, voy a ver, Belén me da un ejemplo, dice. Un ejemplo del axioma 3 puede ser las acciones de Clinton y los líderes que se pelean por entrar último, sí. Es buenísimo esa parte de los dos líderes, del presidente de Israel y el de Pakistán, peleándose por entrar por una puerta. Aparece hasta un sketch cómico, no sé si ustedes lo vieron. Bueno, fíjense que ahí lo que hay es una carga simbólica importantísima. No era que querían ser galantes o protocolarmente amables con el otro. Lo que le querían, porque nosotros en nuestro caso esto de dejar pasar adelante al otro tiene que ver con un gesto de galantería, ¿sí? No, en el caso de ellos, como bien alguien señaló en su trabajo práctico, tenía que ver con un patrón cultural. Yo soy más importante que vos, así que vos pasá. ¿Sí? Sí, ahí tenemos el axioma 3. El axioma 2, Ana Paula, ¿te quedó claro? ¿Sí? Otro ejemplo. No es lo mismo que su mamá o su papá o algún adulto de referencia de sus familias les diga a ustedes no lo hagan, que venga una amiga y no lo haga. Incluso las edades. Cuando somos muy chiquitos, si lo dice mamá, papá, el tío, la abuela, o las personas que nos han criado, son palabras santas. Pero de los 12 a los 20 y pico, si un adulto nos dice no lo hagan, es muy probable que lo intentemos hacer. Porque también eso tiene que ver con un proceso humano. Y agrego esto para que ustedes empiecen a palpar la complejidad. El axioma 5. El axioma 5 tiene que ver con la simetría y la complementariedad, ¿verdad? Bien. La simetría se da cuando dos personas tienen el mismo capital cultural o tienen el mismo. Si me salgo de señal, fíjense que se me puso en rojo, ¿sí? Así que me voy y vuelvo, no se preocupen. 2 minutos, ahí recupero señal. Bueno, vuelvo a esto. La simetría se da cuando dos personas están en el mismo nivel jerárquico, en el mismo nivel cultural, ¿sí? Que manejan los mismos patrones, los mismos valores, son muy, muy similares entre sí. Esas personas pueden generar, depende de su personalidad, una muy buena ayuda y pueden servir para sostener lo establecido, o pueden entrar en una competencia feroz entre ellos, que como son tan iguales, permanece el conflicto. Por eso es que hay que estar muy atento a qué tipo de relación se da entre esos sujetos. Volviendo al ejemplo de los presidentes de Israel y Pakistán, ¿sí?
Fíjense que finalmente terminó ganando uno por fuerza bruta, no por voluntad, digamos, porque uno pudo más por su físico. Bueno, ahí tienen una lucha de lo que puede generar la simetría cuando estamos en igual condiciones. Que incluso hasta fue un papelón, hoy nosotros lo vemos y parece un chiste. ¿Sí? Cuando se da la disimetría, entonces tiene esta ventaja. Cuando yo tengo los mismos contenidos, el mismo poder de decisión, incluso la misma visión sobre algo, puedo trabajar con cierta liviandad porque no tengo que ponerme a negociar nada porque ya está dicho. Y entonces vamos por el mismo carril. Pero cuando se desata la competencia, esa competencia se instala en el equilibrio. Y hasta que uno de los dos gane, el conflicto va a permanecer. Por eso uno tiene que tener siempre presente estas cuestiones, más cuando forma equipos, que los equipos tienen esta particularidad de que lo que se intenta es seleccionar personas que puedan aportar al conjunto. Yo siempre digo que lo mejor para poder entender cómo se trabaja en equipo es el deporte, el fútbol, donde no todos tienen las mismas habilidades ni se desempeñan en los mismos puntos, pero que sí tiran todos para el mismo lado. Bueno, los equipos siempre hay que tener mucho cuidado con la cantidad de personas en condición de simetría que pongo, porque si la personalidad de esas personas en condición de simetría es muy competitiva, van a empezar a discutir entre ellos quién tiene razón, aunque estén diciendo lo mismo, y se va a trabar el trabajo. La complementariedad, por otro lado, lo que tiene es que son personas o que pertenecen a distintos niveles jerárquicos, o que tienen distintos contenidos culturales, o tienen distintas visiones. Entonces, la complementariedad para trabajar también tiene su limitación, que yo necesito la disposición de las partes, o sea, la disposición de estos seres humanos complementarios para llegar a un acuerdo en común y poder crecer y ampliar. ¿Me van siguiendo? Igual yo lo estoy grabando, así que después se lo subo, Quédense tranquilos que todo después yo se lo subo. Bien, entonces, si yo tengo la complementariedad me permite dos cosas. Primero, aportar miradas distintas sobre un mismo tema. Que eso es un montón. Porque cuando la simetría es mucha, solamente puedo pensar de una manera. Y si solamente puedo pensar de una manera, me pierdo de muchas opciones para mejorar o resolver lo que tengo que resolver o alcanzar lo que tenga que alcanzar. Perdón. Bueno. Pero la complementariedad lo que a mí me permite es abrir el horizonte. Porque son personas que están viendo cosas distintas, que están manejando contenidos distintos, que a veces vienen de profesiones distintas, entonces pueden aportar a construir un objeto más amplio y más concreto. Si la predisposición es buena, la complementariedad nos va a dar un objeto completo, un producto amplio, dinámico, incluso con mayor capacidad para responder a los vaivenes que nos presente el ambiente. Pero si la complementariedad está marcada por también personalidades conflictivas o altamente competitivas, volvemos a lo mismo. Hay una guerra que hace que uno termine pisando al otro por su fuerza, porque acá sí hay una diferencia de fuerzas, ¿sí? Entonces termina uno siendo más aplacado que el otro. Y a la larga, si eso no se equilibra, terminamos teniendo algún conflicto de relación. Por eso decía yo que los axiomas son principios básicos, que si quieren los repaso. El primero es la imposibilidad de no comunicar, porque incluso las personas que creen que no están comunicando, salieron ustedes a caminar solas por la calle o solos por la calle y van con una actitud corporal que es la que les tocó, que es la que tienen ganas porque salieron a caminar, a distenderse un poco, y pasa alguien por la vereda de enfrente y los ve, y va a pensar algo o va a interpretar algo de lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Imposible no comunicar. El segundo es el de la relación y contenido. No es lo mismo que a mí me diga, hola, anda a levantar la mesa, mi mamá, que me diga a mi hermano o mi hermana, hola, anda a levantar la mesa. Pesa distinto, ¿sí? El tercer axioma del punto y secuencia, esto de que yo cada vez que comunico algo, consciente o inconscientemente, voy a tener una reacción. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes que alguien les pregunta, ¿qué te pasa?
Y ustedes lo quedan mirando diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, porque tenés esa cara y tal vez ustedes estaban pensando en cualquier otra cosa, ni siquiera registraron que estaba esa persona ahí, pero esa persona los vio con el ceño fruncido y dijo, a esta le pasa algo, a este le pasa algo conmigo, ¿sí? Bien. La otra es de la comunicación digital, sí, analógica. La comunicación digital es la comunicación verbal. Cuando hablo de verbo, chicos, estoy hablando del uso de las palabras, ¿sí? Y la analógica, que tiene que ver con lo gestual, incluso con lo icónico, con el uso de algunas imágenes y demás. Y por último, la que acabamos de ver, que es la relación simétrica y la relación complementaria. Es muy importante que cuando ustedes piensen cómo van a comunicarse o cómo van a vincularse dentro de la organización, primero piensen cuál es la relación que ustedes van a tener con los otros. Ustedes no son el compañero de cualquier otro miembro de la organización, por más que ustedes lo sientan así. La palabra que ustedes emitan es la palabra que viene de recursos humanos. Y lo que dice recursos humanos es lo que marca la regla del juego para mí como trabajador. Si a mí recursos humanos o alguien de recursos humanos me dice, no te hagas problema, si no llegas 8, entras 8 y 5, total, no pasa nada, está todo bien. Y me lo dijo en un ascensor y yo me quedé tranquilo porque mi problema es el que el colectivo a veces me pasa 10 minutos más tarde de lo que lo espero. Entonces yo me quedo tranquilo, me lo puedo esperar al colectivo. Ahora, si a fin de mes me llegan las sanciones de porque es que llegué 5 minutos más tarde, y entonces a mí me va a generar la sospecha de que ¿por qué me dijeron esto? ¿Qué pasa? Y cuando se lo dice eso, no va a ser, no sé, soledad de recursos humanos. Va a ser recursos humanos, me dijo. Y cuando recursos humanos me habla la organización. Por eso es muy importante que ustedes apliquen la cuestión de los axiomas para lo que vayan a querer transmitir, pero principalmente partan de esto, de tomar conciencia que ustedes dentro de una organización, en tanto sean parte del cuerpo de recursos humanos, no son cualquier palabra, no es el ingeniero que vino y me dijo cualquier cosa, es la ley que a mí me dice cómo yo me puedo comportar dentro de una organización. A Daniela, ahora le voy a responder. Daniela dice que no nos escucha, así que si me ven que escribo es porque le estoy respondiendo a ella. Bien, ¿alguna otra duda? Empezamos ya, está abierto ya para que empiecen a trabajar la unidad 2, ¿sí? Que tiene que ver con la lectoescritura, que también sigue involucrando la cuestión de cómo van a interpretar, de cuáles son los niveles de interpretación. A veces se comete el error de transmitir o de bombardear con comunicados en momentos en los que son complejos de la empresa. Entonces se satura la comunicación y tal vez enviando una sola comunicación ordenada con el mismo tema ayuda. A veces hay que hablar de lo mismo con distintos lenguajes, porque no es lo mismo que yo hable, miren, incluso para arriba y para abajo. Y esto estoy hablando en cuanto a las profesiones. Creemos que usando un lenguaje llano, o sea, un lenguaje simple, que es lo más aconsejable, nos va a permitir en algunos entornos obtener la atención que necesitamos. Pero hay algunos grupos dentro de las organizaciones que generalmente están ligados a algún tipo de profesión liberal, o sea, algún tipo de formación profesional específica, que si uno le habla en sencillo o le escribe en sencillo, desestiman lo que uno les dice. Entonces, para eso es importante trabajar el previo a esa comunicación, ir y conocerlos, ver qué es lo cómo nos interpretan, cómo los interpretan ustedes como recursos humanos.
¿sí? Ver qué valoración les dan, para que ustedes, si tienen que decir mañana, ahora voy a leer tu ejemplo, Belén. Si ustedes tienen que ir mañana, ¿sí? A decirles, miren, vamos a hacer una evacuación. Les voy a contar un ejemplo y ya leo lo tuyo, Belén. Estaban probando un simulacro de evacuación porque se dieron cuenta que el edificio estaba saturado y bloqueado por todos lados. Entonces vinieron las personas de seguridad y higiene y nos dijeron, tal día hacemos, en la semana vamos a hacer el simulacro de evacuación. Sí. Llegado el momento, sonó la alarma, se activó el protocolo, vinieron a buscarnos. Cuando bajamos todos al punto de encuentro faltaba un compañero nuestro. Empezamos a mirar, vimos al jefe, le preguntamos dónde está nuestro compañero. No, les dije que se quede porque hay que sacar el producto ese, era diseñador. Tenemos que sacar esos carteles, así que le dije que se quede. Total, era un simulacro. Esa situación, además de ser un punto secuencia, muestra también qué tipo de relación y contenido había entre el jefe, nuestro compañero, y nuestro jefe y el de seguridad e higiene. Los de seguridad e higiene fueron súper informales en todo, ¿sí? Avisaron, todo bien, pusieron un cartelito, pero no mandaron una orden, que tendría que haber bajado Recursos Humanos, a todos los jefes, incluso, especialmente al que yo tenía como jefe, para que reaccione. Porque, ¿y si no era un simulacro? ¿Y si no era un simulacro, qué pasaba? ¿Sí? Porque también podría haber sucedido. De hecho, subimos del simulacro y al otro día tuvimos que evacuar porque hubo un escape de gas. Entonces, esto es importante que ustedes, cuando hablamos de comunicación, tengan los axiomas como herramienta para poder ver desde qué lugar el otro los reconoce a ustedes, los valora a ustedes, y si hay que usar terminología dura y herramientas muy burocráticas con algunos grupos, usarlas, y si hay que ser más sencillos, a veces el personal de maestranza o la gente que está en recepción, incluso las mismas administrativas, a veces tienen problemas para poder interpretar lo que les baja. Voy a leer lo que dice Belén, a ver si se los comparto para los que no están viendo el chat. Belén nos dice lo siguiente, dice, por ejemplo, en mi trabajo se armó mucho lío con los comunicados sobre las medidas a tomar por la pandemia. En todos lados hubo problemas con eso. A ver qué dice. Como la gente autorizaba a trabajar desde su casa a quienes les mandaron los barbijos, la disminución de horarios, en fin, un lío bárbaro se armó porque Recursos Humanos fue el departamento que se tomó licencia. Bueno, ven que es importantísimo esto. Sí, es así. Miren, discusiones sobre el tema de si se levantaba al 13 de abril, el 13 de abril a la mañana, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? ¿No volvemos? Bueno, en mi caso yo por ahí tengo que transitar hacia otras provincias. Entonces yo le digo, ¿dónde estoy? Primero, ya declararon ese día que había circulación comunitaria, por lo tanto ya era difícil pensar en salir. Tenías un policía en cada esquina. Digo, no me habían firmado ningún permiso, la autorización que me la tenían que firmar estaba en otra provincia y yo tenía que ir a otra, o sea que tenía que cruzar primero una provincia para ir a la otra con el permiso de circulación. ¿Cómo hago? Era todo un lío hasta que, bueno, finalmente se decidió que se extendía la cuarentena y ya se suspendía Pero bueno, estas cuestiones son importantes de tener en cuenta. Y el valor de Recursos Humanos. Recursos Humanos es el subcapitán del barco. Es el que maneja las relaciones y es el que observa la cultura organizacional. Porque es tremendo cuando Recursos Humanos hace algo, y los que trabajan en organizaciones tal vez puedan interpretar lo que yo les estoy diciendo más que aquellos que trabajan por ahí en grupos más pequeños. Esta cuestión de cuando a mí Recursos Humanos me baja algo, primero no es Juan de los Palotes, es Recursos Humanos, es como que fuera todo un ente abstracto, un semidios, pero además es el otro yo del dueño de la empresa o del que maneja la organización, o es XX o el dueño de la anónima, el que me está hablando a través de Recursos Humanos, o es el presidente que me está hablando a través de Recursos Humanos. ¿Sí? Entonces, es crucial lo que ustedes digan. Es crucial que trabajen la comunicación con claridad.
también es crucial que sepan con quiénes están hablando dentro de la organización y que se tomen el tiempo de indagar, de actualizar los archivos. La gente crece dentro de las organizaciones. Hace un par de años surgió una situación en una organización y me contratan para que lleve adelante un plan de alfabetización, porque descubrieron que tenían que incorporar a un grupo de personas a un sistema permanente de trabajo, y no los podían incorporar porque no podían estudiar para el examen que le tenían que hacer para darle el pase a planta. Y eran gente que llevaban 10 años, 15, 20 trabajando en el Estado. Y cuando fuimos a ver, algunos de ellos ya habían terminado la secundaria. Algunos incluso hasta tenían una tecnicatura. Lo que pasa que Recursos Humanos había desestimado ir a buscarlos al lugar donde estaban para saber qué estaban haciendo. Porque cuando ingresaron no tenían la primaria terminada y parece que se congelaron en el tiempo y 20 años después la primaria no la tenían terminada. Y algunos sí la habían terminado y eran talentos que se estaban desperdiciando dentro de la organización. Por eso el rol de ustedes es crucial, chicos, dentro de la organización, para administrar la cultura, para aceitar los vínculos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, justo con lo que estaba diciendo Sí. del rol, hay una parte donde usted pregunta justamente en el segundo foro que pongamos cuál es el rol de recursos humanos, y yo tenía la duda si el rol lo teníamos que poner y nosotros poner nuestra opinión acerca de ese discurso, o nosotros crear un discurso y a la vez hacer una autocrítica de nuestro discurso. Ahí tenía una cosa. Bien. No. Ustedes deben tener una definición ya de cuál es el rol del técnico en recursos humanos. ¿Sí? Cuando ingresaron a la carrera, cuando la eligieron, le explicaron cuál va a ser su trabajo. Ahora, la idea es que ustedes busquen en YouTube algún discurso que les diga a ustedes cómo ser buenos técnicos o cómo ser buenos en recursos humanos. Y ver si ese discurso, o sea, explicarnos por qué ese discurso está bien armado. Y para eso ustedes tienen las herramientas de cómo se arma un discurso, de cómo se trabaja la oratoria. ¿Sí? Esta cuestión de la investigación. Por eso después vieron que yo les sumé otro trabajito, que son los dos discursos de carácter motivacional, pero son bastante distintos entre sí y los efectos son distintos. Entonces la idea es que ustedes se tomen el trabajo de ir viendo y de paso van a ir descubriendo distintas perspectivas también sobre lo que es el trabajo en recursos humanos. ¿Sí? Algunos hablan del recurso humano como si fuera un número administrativo y lo piensan así. Entró, salió, vino, presentó el certificado, y otros lo ven como un ser humano que está trabajando al servicio de la organización y que merece o necesita o hay que empezar a observar otras cuestiones para que esté bien. Y eso tiene que ver con la filosofía, con lo que le marque la cultura organizacional donde ustedes estén trabajando, la jefatura. La jefatura tiene muchísimo que ver. A ver, Belén me sigue aportando datos. Dice, yo tuve que actualizar los legajos de mi trabajo hace una semana y es impresionante la cantidad de gente que no terminó ni la secundaria. Es tremenda. Pero vos no te das cuenta, dice, y mucha de esa gente se está por jubilar en puestos jerárquicos. Sí, eso también es importante. Y eso tienen que valorarlo también. ¿Por qué? Porque hay una generación que es más la mía y tal vez un poquito más la de mis padres, pero menos, que sí ha tenido la posibilidad de formarse en tecnicaturas, que ha tenido un sistema educativo tal vez un poco más abarcativo. Aún así, hay personas que no han terminado ni la primaria ni la secundaria, pero han tenido una capacidad y una fuerza de voluntad para desarrollarse dentro de la organización, que no hay que desecharlos por eso. Esto me encanta, Belén, que me hayas compartido esto, porque Recursos Humanos también tiene que estar abierto a esto. Por eso en algún momento yo les dije, ustedes no piensen que un título universitario les garantiza, o estar hablando con alguien con un título universitario les garantiza que va a entender lo que ustedes le quieren decir. Por eso es importante el tema de la retroalimentación, de ver su reacción, que el gesto de una persona te dice mucho en el momento si entendió o no entendió, ¿sí? Pero también nos pasa esto en las organizaciones. Hay gente muy valiosa que a veces se les niega la posibilidad de acceso o crecimiento dentro de la organización porque no han terminado el secundario o no han terminado la primaria. Yo lo que descubrí, que pensé que no sucedía en la ciudad donde trabajé, es que habían personas de mi edad y de 50 años,
55 que no habían pasado ni por la primaria. Los habían anotado en algún momento al primer grado y después los sacaron, y un caso que a mí me marcó, la sacaron con 6 años y la llevaron a trabajar como criada a la casa de otra persona. Y es una ciudad capital. Y desde los 6 años se la llevaron a una casa para que jugara con los nenes de esa casa y se hiciera cargo de que esos nenes se levantaran a la escuela y nunca fue a la escuela. Y la familia, ¿por qué lo hizo? Porque no la podían seguir mandando a la escuela. Entonces, hoy estaba en un sector de limpieza una señora de 52 años, creo que tenía. No era tan grande. Y el lugar de donde venía y el donde sucedió eso es una ciudad de acá de la región. Entonces vos decís, eso uno lo lee en los libros de historia, sin embargo sigue pasando. Por eso es muy importante el rol de ustedes. Cuando uno deja de ver al sujeto como un número y empieza a verlo como un ser humano, lo que encuentra es un potencial, un capital enorme que hace que la organización se desarrolle y se potencie como nunca antes pudo haberlo pensado. Pero para poder descubrir eso te tenés que comunicar. Y el que tiene que cambiar la postura de acceso es uno. Si yo me muestro impermeable, si yo me resguardo permanentemente detrás de la mampara que me separa de la atención al público o del memo, del circular, nunca me voy a enterar qué pasó. Como les digo, en esta organización a mí me sorprendió cuando me pasan una lista de 500 personas, cuando voy a ver, habían 25 que tenían una tecnicatura hecha y seguían trabajando en el puesto de maestranza cuando ya podrían haberse desempeñado en cualquier otro lugar. Pero Recursos Humanos no actualizó los archivos, pero tampoco debe haberse mostrado lo suficientemente permeable como para que la gente diga, che, me recibí, porque además eso implica un impacto en su sueldo. Y cuando yo hablaba con la gente, le digo, pero ¿por qué no fuiste? ¿No lo planteaste? No, porque Recursos Humanos. No, ¿cómo voy a ir a hablar a Recursos Humanos yo? ¿Y quién genera, quién proyecta esa imagen? La gente que estaba en Recursos Humanos. Que curiosamente tenían todos menos antigüedad que la mayoría de esta gente. Entonces, esto también, para que ustedes vean cómo es el punto secuencia, ¿no? Mi imagen, lo que ellos proyectaban es el punto. La secuencia es, no, ¿cómo yo voy a ir a hablar a Recursos Humanos? Sos un trabajador de la organización. Tenés el derecho. Pero no se sentía así, ¿sí? Bueno, está abierta entonces ya la unidad 2. Ahí, como dijo Ana Paula, tienen ahí tarea para trabajar, es de mucha observación, es para que ustedes también jueguen ustedes, grábense, aprovechen esto, para pensar también las presentaciones que vayan a hacer cuando tengan que hacer las defensas de los trabajos o los exámenes orales, que muchas veces se matan estudiando, y uno los ve que se matan estudiando, y llegan con unos nervios, se sientan y dicen todo mezclado. Y uno en la mesa no está en condiciones de rearmar lo que ustedes están. Uno les intenta ayudar, pero a veces cuando uno les intenta ayudar se enredan más todavía porque no han trabajado los nervios, porque no se han armado un speech. Ordénense, usen. También piensen estos consejos de cómo hacer una buena presentación oral como una herramienta. Ármense el pañol y vayan colocando ahí todas las herramientas que le provee el conocimiento para ir mejorando su práctica profesional e incluso su transitar en el estudio, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa está dando vuelta por ahí? De la unidad 1 está todo entendido, quedó claro la diferencia entre las teorías matemáticas y las teorías de orden simbólico. ¿Eso está ok? El dedito. O díganme sí por el chat. No se escucha, profe.
Bien, les preguntaba, ¿les quedó claro la diferencia entre las teorías matemáticas y las teorías humanas de comunicación de carácter simbólico? Si está ok, me hacen con el dedito para arriba y listo, si no me preguntan. Genial, Lucas. Bien, gracias, Angie. Excelente. Insisto, yo no los voy a retener dentro de la videollamada si no hay más dudas, porque la idea es que no gasten el recurso, especialmente aquellos que están usando el celular. Así que avancemos. ¿Hay alguna otra duda de lo nuevo, de lo que tiene que ver con la oratoria? En general, en la oratoria lo que nosotros venimos a encontrar es la puesta en práctica de todo lo que vemos en la unidad 1, ¿no? Esta cuestión de que no alcanza con que yo elija palabras bonitas. Tengo que elegir la entonación, tengo que elegir el modo, tengo que ver cómo acompaño lo que digo con mi cuerpo. Hay algo en la bibliografía que habla respecto de la presentación personal, tanto del varón como de la mujer. Hoy en día esa mirada es bastante cuestionada, ¿sí? Lo que yo les propongo, o en todo caso lo que yo les cuento que está sucediendo en la actualidad, porque estamos transitando otro contexto también sociohistórico que tiene que ver más con lo descontracturado, pero es que esto no quiere decir que la descontracturación tenga que ver con un desorden, sino más con una búsqueda de uno mismo, de la presentación de uno mismo. Es que siempre uno tiene que ir prolijo a donde va, obviamente, y que uno también tiene que observar los espacios donde se va a presentar y el tipo de público al que va a ir a hablar, pero no tiene que adoptar modelos que no vayan con uno, porque imagínense que ustedes adopten un estilo. Ahora te explico lo de semántica, sintáctica y pragmática. Adopten un estilo que es el estilo de la revista o lo que les dicen todos los tutoriales de cómo debe ser el varón o la mujer. El que los vea se va a dar cuenta que es una mentira. Se van a dar cuenta, ay, qué buena compañía que tienen por ahí, está buenísima esa compañía. Se van a dar cuenta que el que les está hablando está montando un rol, está actuando. Y si uno siente que el que nos está hablando se vistió de actriz o de actor para contarnos algo, y no le vamos a creer, es medio como un vendedor de humo, ¿sí? Bien, Belén me pregunta, ¿qué es semántica, qué es sintáctica y qué es pragmática? Estos son 3 órdenes de análisis de la comunicación. La semántica, igual estos 3 órdenes tienen que ver mucho con el análisis lingüístico, porque proviene de Saussure, de la semiología, ¿sí? Bien, semántica. La semántica, para que les quede más claro, es lo que nos dice el diccionario. Es la codificación, ¿sí? Es la denotación del sentido. Esto nos dice. Yo quiero saber qué palabra, qué es lo que significa otario. Lo busco en el diccionario, ¿sí? Eso es la semántica. O sea, el sentido puro, entre comillas, de la palabra. La sintáctica es como yo uso esa palabra dentro del orden. A ver. Hace un buen tiempo atrás, tengo muchísimas anécdotas, tengo un par de años, leo un comunicado oficial que decía: consejos para los alcohólicos municipales. ¿Ustedes qué entienden cuando yo les digo a ustedes consejos para los alcohólicos municipales? Que los consejos para los municipales nomás. Exacto, que además tenían un problema de alcohol. Lo que en realidad querían decir era que eran consejos municipales para los alcohólicos. ¿Se imaginan que hay una gran diferencia? Las palabras semánticamente dicen lo mismo, pero la sintaxis nos dice una cosa totalmente distinta.
Y a eso hay que sumarle la pragmática, que es cómo usamos esas palabras en lo social. ¿Y quién usa esa palabra en lo social? Imagínense los chistes que se hicieron y se abrieron con la frase consejo para los alcohólicos municipales. ¿Sí? Ahí hubo evidentemente un error en el orden sintáctico que disparó un montón de secuencias inesperadas que además tienen que ver con el uso y con la pragmática, con quién lo usaba, porque también fue usado. Cuando hablamos del Estado siempre hay un partido que gobierna y otro que está en oposición. Imagínense los que estaban en oposición cómo usaron esa frase y ese consejo para lo que querían, ¿no? Bueno, acá espero haberles explicado las diferencias entre lo que es semántica, sintáctica y pragmática para que les haya quedado más claro. Bien, ¿qué otra duda hay dando vuelta por ahí? De nada, Belén. Gracias por tus aportes también. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda de la primera unidad? Recuerden que si ahora no se les ocurren o no la anotaron para hoy y se les ocurre mañana, me pueden preguntar por los foros, y la mensajería privada. Yo prefiero que sean los foros porque ahí las compartimos con todos, pero si por ahí les resulta más fácil manejar la mensajería privada, háganlo y les respondo por ahí. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra dudita? ¿No? Bueno, díganme qué quieren que hagamos. ¿Quieren que cortemos acá? Ahí tengo un compañero. A ver, ¿quién me está hablando? Lucas. Lucas me dice que sí, que ya está. ¿Qué más? ¿Quién más dice que está bien con lo que hemos hablado hasta ahora? ¿O todavía tienen ahí alguna cosita dando vuelta que quieren usar? ¿Estamos todos bien? Genial, Lucas, gracias. Camila. De nada. Camila, Evelyn, han estado ahí en la oscuridad. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Están saneadas todas las dudas por ahora? Este vínculo que nosotros tenemos... Tus hijos, Angie, son los que se aparecen por atrás, son divinos. Qué bueno que los tenemos. Por lo menos no te aburrís sola. Bueno, usen... Excelente, chicos. Usen todas las herramientas de comunicación. Yo estoy entrando casi todos los días. Si en algún momento no entro es por algún problema de conexión, pero ustedes pregunten todo lo que tengan que preguntar. Insisto, les subí un video, en realidad no me lo pidieron ustedes, me lo pidió otro grupo porque andaba medio perdido con la plataforma y ahí me di cuenta que por ahí hay herramientas que todavía no se manejan del todo o que están empezando a ser usadas ahora y a ustedes los sorprende y no están entrenados para eso. Entonces el video por ahí les puede ayudar. Lo mismo que si tienen que hacer trabajos prácticos en grupo y demás, yo hasta ahora no se los he pedido, tal vez nos agarre y tengamos que hacerlo. Les subí otro recurso que es muy útil, que es el Google Drive, para que puedan hacer trabajos colaborativos, si están muy distantes, y usen esta herramienta que tenemos acá. Esta sala, como les dije, queda abierta y como se dan cuenta, pudimos mantener una charla de 1h24 sin interrupciones. Más que menos la podemos sostener, así que si ustedes la necesitan para poder trabajar con sus compañeros y verse, tal vez lo mejor es agarrar un Google Drive, van a compartir pantalla, que está al lado de la manita, del otro lado del chat está el compartir pantalla, abran el documento colaborativo, comparten la pantalla como estoy haciendo yo ahora con ustedes. Ven que ahora no me ven a mí, pero ven lo que estoy haciendo y mantienen la comunicación y se pueden hablar entre ustedes mientras van escribiendo o uno abre el documento y los otros van viendo qué es lo que está escribiendo. Se acomodan ustedes los horarios y usen esta sala o abren otra sala como a ustedes les resulta útil, ¿sí? Aprovechemos la ventaja enorme que tenemos hoy de la tecnología
Y para los que no se puedan comunicar, avísenles por ese grupo de WhatsApp que ustedes tienen, que se queden tranquilos, que me manden las preguntas, que uno les va a responder. Bueno, no los retengo más. Gracias por escucharme, gracias por estar, cuídense mucho y ojalá pronto volvamos. Gracias, a las profe. aulas. Que estén muy Gracias, bien. profe. Un beso grande, chicos. Gracias, profe. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. Beso grande, chicos. Que estén muy bien.